En esta lección veremos en qué consiste el patrón Memento. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a hablar acerca del patrón Memento y vamos a comprenderlo para poder realizarlo posteriormente en la siguiente lección. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que memento significa recordar. Entonces, este patrón nosotros lo vamos a utilizar para poder guardar el estado de un objeto o de varios objetos y después, bueno, pues simplemente poder recuperar el estado y restaurarlo. Entonces, ese es el uso del patrón memento. Nos permite que nosotros podamos salvar el estado de nuestra aplicación y después recuperarlo para un tiempo posterior. ¿Esto dónde se utiliza? Porque seguramente me van a decir, bueno, esto yo lo puedo hacer con una serialización común y corriente, y sí, es cierto, se puede llevar a cabo con una serialización. Lo importante de este patrón es que ustedes pueden aprovecharlo para automatizar el proceso, de tal manera que no sea una serialización común y corriente en la cual el usuario simplemente se va a archivos, salvar o salvar como, sino que ustedes automatizan esto. Se utiliza mucho, digamos, un ejemplo clásico es en la parte de videojuegos, cuando vamos en el videojuego y tenemos diferentes puntos en los cuales se hace un autosave. Bueno, pues vendría a ser un ejemplo de donde están utilizando el patrón memento. Entonces ustedes pueden crear un mecanismo para que después de cada determinado tiempo se salve el estado del objeto o el estado de la aplicación o lo que sea importante salvar. No solamente podemos utilizar el tiempo, sino que también puede ser que cuando suceda determinado evento se lleve a cabo la parte de salvar la información. Entonces, bueno, si sucede algo en particular que el usuario, no sé, modificó alguna información o abrió determinada forma o cerró algo, bueno, pues también entonces ahí es donde podemos hacer uso del patrón memento. Entonces ustedes deciden si va a ser cuando sucede algún evento, si va a ser cuando ha pasado determinado tiempo o deciden la condición en la cual se va a llevar a cabo la parte de salvar. Este patrón está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con archivos y serialización. Si ustedes no conocen acerca de archivos o serialización o no lo recuerdan bien, bueno, les recomiendo que visiten mi playlist de C Sharp intermedio. Ahí en ese curso tenemos una sección relacionada con serialización y vemos serialización en diferentes formatos, en binario, en XML, en SOAP y también vemos lo básico del manejo de archivos. Entonces, por favor, repasen en dado caso de que no recuerden la parte de serialización. ¿Qué partes tiene este patrón? Bueno, lo primero que tenemos es el originador. El originador es el que va a proveer soporte a los objetos que serán salvados. Es decir, ahí tenemos los objetos que nosotros queremos salvar. Obviamente de estos objetos podemos seleccionar qué datos son los que nos interesan. Si vamos a salvar todo el estado, o solamente algunos datos del estado del objeto. Eso lo tenemos que decidir y lo decidimos cuando estemos haciendo el diseño de nuestra aplicación. Luego tenemos el memento, que es como tal el que se encarga de hacer el salvado. Si bien yo he hablado del salvado en términos de guardarlo en un almacenamiento externo, como podría ser un disco o algo así, bueno, no solamente podemos hacerlo de esa manera, quizá no vamos a guardarlo en un dispositivo de almacenamiento, ya sea externo o interno, sino que quizá ese salvado se refiere a subir el estado a la nube o quizá también puede hacer una copia en memoria del objeto, los objetos que nos interesan. Entonces, también tienen que decidir ese salvado a qué se va a referir, hacia dónde vamos a tener la parte del salvado. Y luego tenemos el caretaker, que es el cuidador.
Bueno, el cuidador simplemente va a ir registrando los diferentes estados salvados y guarda los mementos. Puede ser un solo memento, podemos tener varios mementos adentro de nuestra aplicación y ahí podemos tener algún mecanismo para ir registrando las cosas que hemos ido salvando o las cosas que hemos ido restaurando. Podemos tener una especie de log o de bitácora con relación a eso y desde luego adentro del caretaker, bueno, pues nosotros vamos a tener una o varias variables de referencia hacia los mementos que estén haciendo su trabajo. Entonces, bueno, las partes importantes realmente son pocas. Como tal, el patrón en términos de clases es sencillo. Aquí tenemos su diagrama de clases. Entonces, tenemos el originador. Tenemos también a nuestro cliente va a tener un originador. El caretaker va a tener un memento y el originador va a utilizar el memento. Obviamente podemos tener más de un memento en particular. Entonces el caretaker va a tener una o varias variables de referencia. El asunto es sencillo como tal. No deben de tener ningún problema en el momento de la implementación que la vamos a ver en la próxima lección. Ahora, ¿qué usos tiene? De alguna manera ya lo hemos mencionado, se va a usar para salvar el estado en determinado tiempo, en determinado momento. Supongamos que ustedes tienen una aplicación científica. Ustedes saben que las aplicaciones científicas toman mucho tiempo en darnos resultados. Tenemos incluso aplicaciones científicas que pueden tomar semanas en darnos un resultado, sobre todo en la parte de simulación de grandes cosas con relación a la parte de la física, por ejemplo los simuladores de galaxias y este tipo de cosas, o el software que se encarga de hacer análisis de proteínas, bueno, pues suelen tomar mucho tiempo en darnos un resultado. Entonces podemos utilizar el patrón momento para ir salvando el estado de esos cálculos poco a poco, de tal manera que si surge algún problema como una falla de energía o una pérdida de comunicación en la red o un error del hardware o algo por el estilo, bueno, pues tenemos nosotros la oportunidad de tener el último estado y restaurar a partir de ahí para posteriormente continuar con los cálculos. Entonces, para salvar el estado en cálculos que toman mucho tiempo, es muy útil la parte del patrón memento. En los videojuegos que tienen autosave también es muy utilizado. Ustedes saben que cuando van en el videojuego, después de determinado tiempo o después de haber completado algo en particular, bueno, pues tenemos un autosave. Ahí también se llega a utilizar este patrón. Desde luego cuando necesitamos salvar y luego restaurar el estado de un objeto y cuando no deseamos mostrar el estado directamente, sino indirectamente a partir de un elemento que haya quedado guardado. Bueno, pues en general esto es lo que nosotros tenemos con relación al patrón memento. En la próxima lección, como siempre, bueno, pues vamos a estar haciendo una pequeña aplicación en la cual mostramos cómo codificarlo en C#. Espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.